Listo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar sobre identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Mi nombre es Martín Fernández. Yo voy a estar a cargo de esta sesión. Hoy día vamos a hablar sobre el I+C, la elaboración del I+C, la importancia de esta herramienta dentro del sistema de gestión. Y teniendo como referencia la guía que Sunafil entrega, ¿no? Vamos a profundizar, familiarizarnos, que es para poder entender la seguridad y salud en el trabajo, debemos familiarizarnos con los términos, las definiciones, los procesos. Vamos a hablar sobre eso también y con la participación de ustedes ir desarrollando una matriz que pueda ser de utilidad para cada una de sus gestiones. ¿Ok? Como les comenté, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. En el transcurso de las semanas o del mes siempre estamos compartiendo algún curso que tiene relación en estos entornos, ¿no? Tanto seguridad ocupacional como el día de hoy, o también seguridad patrimonial y liderazgo, ¿no? Liderazgo porque para aplicar, ¿no? Y desarrollarnos adecuadamente, efectivamente, dentro de la seguridad y salud en el trabajo o la seguridad patrimonial, debemos desarrollar el liderazgo. Ok, si tienen preguntas, comentarios, pueden levantar la manito o escribir al chat, ¿no? Durante el desarrollo de la sesión de hoy día, yo voy leyendo, vamos compartiendo y vamos interactuando respecto a la información que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, entramos a la sesión de hoy día sobre identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, el I+C, ¿no? Esta herramienta que es un elemento clave dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es el manual del que les comenté al inicio. Vamos a ir desglosando el contenido de este manual e invitarlos también a que nosotros como profesionales de seguridad seguro hemos visto, nos ha llegado, hemos tenido en documentos, nos ha llegado en PDF, a algunas de nuestras redes sociales, al WhatsApp, nos ha llegado este manual. Pero es importante profundizar, familiarizarnos con la información que contiene este manual para poder elaborar la matriz de riesgos, ¿no? De identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus controles también. Este es el documento que vamos a tener como guía a lo largo de toda esta sesión. Debemos recordar que todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo tiene una normativa legal, ¿no? Hay una base legal que es la ley 29783, tiene su reglamento que es el decreto supremo 005/2012. Ambos, tanto la ley como el reglamento, a lo largo de los años han tenido modificatorias, o sea, algunas mejoras, han incluido, han modificado, han cambiado, y es obligación de nosotros como parte del área de seguridad y salud en el trabajo siempre tener esa información, esas carpetas sobre las normativas legales que regulan la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas normativas y para elaborar la matriz de I+C tenemos la resolución ministerial 050, ¿no? Del año 2013, entregada por el Ministerio de Trabajo. Este es un documento que sirve como referencia, un documento muy importante, de mucha utilidad para poder diseñar, elaborar, tener el formato y poder realizar la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y sus controles.
poder elaborarlo y cumplir también con la normativa legal. Entonces, es otra normativa, aparte de la ley y su reglamento, que nos va a servir para poder elaborar el IPRC. Otro documento que también nos puede servir como referencia, nos va a servir seguro como referencia, es la norma básica de ergonomía, ¿no? La resolución ministerial 375/2008, que es la que nos va a dar pautas, ¿no? Disposiciones para postura sentado, para postura de pie, para carga, para iluminación, y nos entrega definiciones, conceptos, fatiga, carga, ¿no? Carga mental. Es un documento muy interesante también y por eso mencionaba al inicio la importancia de profundizar en estos documentos y familiarizarnos sobre todo, para que la elaboración de la matriz per se se nos haga más este, amigable, ¿no? Y que no sea un documento muy técnico, sino muy amigable, que sea de fácil entendimiento para nosotros mismos y para los trabajadores, ¿no? Sobre todo para los trabajadores. Si lo hacemos muy técnico, difícilmente ellos van a poder comprenderlo. Y el objetivo es que ellos estén involucrados también y participen de la elaboración del IPRC. Adicional, ¿no? Les quería comentar en estos días, estos últimos días, fin de semana, han estado llegando a las diversas casillas, en las empresas, una carta, como han llegado a lo largo de todo el año, ¿no? En todo el año han estado llegando cartas solicitando diversas documentos, evidencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora ha llegado también una carta solicitando a las empresas la matriz IPERSE. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿no? La elaboración del IPERSE. En esta carta hay unos puntos importantes. Voy a entrar al documento un ratito. En esta carta ¿no? Menciona, por ejemplo, sobre la matriz, su elaboración, menciona el reglamento, menciona el decreto supremo, indica que en esta matriz em, se consideren las actividades rutinarias, las actividades no rutinarias, ¿no? Todo lo que debe considerar la matriz, lo resalta. La carta misma lo resalta, considerar los factores de riesgo, considerar las personas con discapacidad, si tenemos trabajadores con discapacidad en el trabajo, jóvenes, practicantes, ¿no? El enfoque de género también, trabajadoras en periodo de embarazo. Todo debe considerar. El documento, la carta que ha enviado Sunafil, indica que la elaboración del IPRC debe considerar todo esto. Además de que ese documento debe estar en un lugar visible. Da unos plazos, ¿no? Generalmente son entre 20 y 25 días para presentar el documento. Y solicitas que se envíe la evidencia de la matriz, la evidencia de la consulta a los trabajadores, que pueden ser encuestas, registros, reuniones, o cualquier otro documento que evidencie que los trabajadores han participado, han colaborado, han sido consultados en la elaboración de la matriz. Y como tercer punto, esta carta también solicita las actas o constancias, ¿no? De consulta de ese proceso de participación, de elaboración del IPRC, a cargo si es que tiene un comité o si es un supervisor de seguridad cuando es menos de 20 trabajadores. Entonces, la sesión de hoy día también nos va a orientar para poder elaborar la matriz IPERC y cumplir con
los requisitos que está solicitando en este caso por medio de la carta de SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, como les decía, es importante para elaborar la matriz de I per C familiarizarnos con la información, con los términos, con las definiciones. Y vamos a repasar algunas definiciones, ¿no? Del documento, la guía que les he mostrado, es un documento grande, pero es muy interesante, es muy bueno, muy amigable. Y vamos a repasar algunas definiciones y vamos a encontrar segura muchas más definiciones, sobre todo en las normas legales. Mi recomendación es revisar las normativas legales. La ley, por ejemplo, la ley, el reglamento tiene definiciones. La normativa de ergonomía también entrega otras definiciones. Se repiten en algunos casos, pero agrega algunas definiciones que debemos considerarla para elaborar el I per C. ¿Ok? Una definición importante para elaborar la matriz I per C es actividades, porque en el encabezado de la matriz va a estar esta definición, va a estar en la columna, ¿no? ¿A qué actividad se dedica la empresa? Como definición, cuando se habla de actividades, se refiere al ejercicio, las operaciones, tanto industriales o de servicio desempeñadas por el empleado. Esto aplica a todos, ¿no? O somos o trabajamos para una empresa que brinda servicios o trabajamos para una empresa que elabora productos, es parte de una planta. Entonces, esa definición la debemos tener clara en la matriz también, para de ahí comenzar a partir la elaboración de la matriz. Quería mostrarles, a ver, ok, ustedes me van diciendo si aparece la pantalla, sí, ¿no? Ahí se ven unas carpetas, sí, creo que sí. Ok, eh, recordarles a todos, porque a veces hay confusión, ¿no? Y es normal, a veces no todos tenemos el detalle, pero la idea es esa, ir aclarando, despejando algunas dudas. El plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo tiene varios componentes, tiene varios elementos y esos elementos están en la resolución ministerial 050. Ahí nos detalla uno por uno cuál es el contenido que debe tener el plan. Entre el contenido está la elaboración de línea base, la política, los objetivos, ¿no? Comité o supervisor, reglamento, si es que aplica el reglamento interno, si es menos de 20 no está obligado. La elaboración del I per C, y luego el mapa de riesgo. Todos estos elementos componen el plan anual, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La organización, responsabilidades, el manual de funciones, las capacitaciones, el plan de capacitación, los procedimientos que requiere, necesita la organización, las inspecciones internas, el procedimiento de cómo realizar las inspecciones internas, inopinadas, planificadas, ¿no? La salud ocupacional, procedimientos para clientes y contratistas, si es el caso, el plan de contingencia obligatorio para todos, ¿no? El procedimiento de investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, procedimiento para auditoría, las estadísticas son parte también del sistema, presupuesto, el programa anual de todo lo que se va a realizar a lo largo del año, la revisión del sistema y el mantenimiento de los registros o los registros obligatorios con los que debe contar la instalación. Entonces, dentro de todos estos elementos está el I per C. Y acá, y por eso entro a la carpeta, acá está el I per C.
documento que les he comentado que vamos a revisar es este, el manual para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Les recomiendo siempre tener la información a la mano para poder, que nos sirva de consulta, ¿no? De consulta. Y la matriz hiperse. A ver, ustedes me avisan si visualizan la matriz. Creo que sí. Ok, y esta es la matriz. Bueno, acá está un poco ya más grande, que es el documento que debemos tener y el que vamos a elaborar, ¿no? Ahorita, o en este, en las siguientes diapositivas, lo que vamos a ver es esas definiciones para poder elaborar. Explicaba un poco, introducíamos un poco, porque a veces solo nos centramos en la documentación que solicita Sunafil, pero sin embargo, y como les he dicho, a lo largo del año envían documentos, cartas, que nos terminan pidiendo todo el sistema. Y uno que nos genera doble trabajo, si es que no lo tenemos, no lo organizamos y no lo implementamos, estamos a última hora tratando de cubrir y tiempo también, ¿no? Aparte de dinero, seguramente algunos que contratan para poder responder. El objetivo de este webinar es brindar esa información para que puedan contar ustedes con esa documentación. Y ante la llegada de alguna carta solicitando algún elemento del sistema, ya lo tengan, lo revisen un poco y lo envíen, pero no estén a última hora elaborando o presentando de repente información que no es real, porque eso también lo puede sancionar, Sunafin. Debemos tener cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, como definición teníamos que, y es importante porque dentro de la matriz hay una columna, y acá la vemos, voy a agrandarlo, em, habla sobre actividad. Entonces debemos colocar a qué se dedica la empresa, cuál es la actividad que realiza. Y esto va a ser operaciones industriales o de servicios que desempeña el trabajador. Acá vemos una imagen, una carpintería, es una operación industrial. Brinda algunos productos, elabora productos y todo ese trabajo tiene sus peligros, ¿no? Y debemos evaluar los riesgos y, ¿no? Identificar esos peligros, evaluarlos y determinar algunos controles. Otra definición importante para poder elaborar el IPRC es el control de riesgo, que es la toma de decisiones basada en esa evaluación. Nosotros en el IPRC vamos a entrar a realizar una evaluación luego de identificar el peligro, ¿no? Determinar el riesgo, vamos a entrar a unas tablas, ¿no? Para evaluar unos índices y tener la probabilidad, ¿no? La severidad y tener un resultado total. Al hacer ese ejercicio, estamos evaluando, vamos a tener información para luego poder tomar decisiones. En la definición, estamos viendo en la diapositiva, a eso se refiere control de riesgo para tomar decisiones luego de haber obtenido información de esa evaluación de riesgo. Entonces, el IPRC, por eso tiene esa parte que dice determinación de controles, es porque luego de la evaluación debemos establecer controles y evidencia de esos controles. No solo se trata de hacer el IPRC, sino también de evidenciar esos controles. Por eso es que nos piden todos esos elementos que componen el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Otra definición, porque es parte de los controles,
son los equipos de protección personal. Son dispositivos, materiales e indumentaria personal, ¿no? A veces ocurre que hay consultas, hay preguntas con respecto a la indumentaria, si es EPP, si no es EPP, si puede entregarse a uno y el mismo EPP entregarse a otro, ¿no? En la reglamentación, en la normativa lo establece claramente. Debe ser personal. Es un dispositivo, material o indumentaria personal que se le asigna a cada trabajador para protegerlo, brindarle una mayor protección respecto a la evaluación que se ha realizado. Entonces, los equipos de protección personal además deben ser de acuerdo a la medida del trabajador. No podemos asignarle, por ejemplo, un zapato de seguridad que no le quede o que le quede muy grande. Tiene que ser a su medida. Y es personal, no puede utilizar. Existen algunos dispositivos que son colectivos de protección personal. Y eso es parte también de la protección de los trabajos que se realizan, sobre todo en altura, ¿no? Los arnés se le entrega al trabajador para que realice la labor ese día, pero luego también se le puede entregar a otro al día siguiente. Es un dispositivo que se va a utilizar en ese trabajo. Pero los equipos de protección como casco, guantes, mascarilla, zapatos, los audífonos, ¿no? Esos son equipos personales que se le deben asignar a cada uno de los trabajadores. Los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. ¿Ok? Otra definición importante son los estándares del trabajo, que generalmente son establecidos por el empleador, porque en estos estándares, luego de realizar algunas investigaciones, algunos estudios, se establecen para determinar una forma de trabajo, un comportamiento, ¿no? Dentro de las actividades que se realicen en el centro de trabajo. Los estándares, ¿no? Los procedimientos nos van a ayudar también a brindarle esa seguridad a los trabajadores para que se pueda realizar el trabajo de manera segura. La evaluación de riesgos es otra definición en la cual debemos familiarizarnos, porque cuando hablamos de elaborar un IPRC, estamos evaluando riesgo. Vamos a evaluar riesgo. Vamos a entrar en ese proceso de evaluar riesgo. Entonces, son definiciones que debemos conocer, transmitir también de manera adecuada, ya sea de manera verbal, en nuestros informes, en nuestras apreciaciones en las actividades en seguridad y salud en el trabajo que desarrollan. Utilizar las definiciones, los conceptos, nos va a ayudar uno a entender, comprender mejor toda el sistema y poder aplicarlo de manera correcta. Otra definición, que es factor de riesgo. Factores de riesgo son el conjunto de propiedades que caracterizan la situación del trabajo y pueden afectar la salud del trabajador. Y acá un poquito para parar y la participación de ustedes en sus centros de trabajo con esta definición, ¿qué factores de riesgo han identificado? Pueden escribir o abrir su micro. Comenten, por favor, teniendo en cuenta esta definición, ¿no? El objetivo, como les mencionaba, del curso es familiarizarnos también con las definiciones, con los términos, para poder elaborar
la matriz de riesgo. Estamos en esa línea, en esa dirección. Ahora, por favor, en abrir su micro o escribir en el centro de trabajo donde se encuentra o donde interactúan, qué factores de riesgo han identificado. Ok, Oscar nos dice hacinamiento. Ok, ¿alguien más? Sí, buenas tardes, Martín, y más compañeros. Bueno, yo trabajo en un laboratorio, ahí se trabaja con muchas sustancias químicas, entonces un factor de riesgo es precisamente los gases emanados de esas sustancias. Lo- los gases, ok, los gases Correcto. del laboratorio, ok. Los productos químicos, ¿no? Exactamente. Ok, listo. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir? José nos dice, Oscar también nos dice baja iluminación y trabajo en altura. También mencionó contacto con productos químicos, ¿no? Los gases de laboratorio que mencionaba el compañero. Ok, ¿quién más? ¿Qué más? Abran su micro, participemos un poco. A ver. Además, se anima a compartir. Vamos a ir compartiendo poco a poco. Ok, entonces, importante, y por eso mencionaba, familiarizarnos con los factores, con las definiciones, familiarizarnos con los términos, las definiciones. En este caso, el término, la definición de factores de riesgo, el conjunto de propiedades que caracterizan la situación del trabajo. El hacinamiento, la baja iluminación o el ambiente donde nos encontramos y que podrían afectar el trabajo. El trabajo en altura también es un factor, ¿no? Entonces, son factores que podrían afectar la salud de los trabajadores. Em, Oscar nos dice el uso de extensiones eléctricas, ¿no? La energía, ¿no? Ok, listo. Entonces, vamos avanzando y hemos visto, y ustedes mismos han ido ahí identificando algunos factores de riesgo. También dice que factores de riesgo es la existencia de fenómenos climatológicos, ¿no? O acciones humanas o acciones humanas que puedan producir lesiones y cuya probabilidad de ocurrencia va a depender de la eliminación y control, ¿no? de este elemento agresivo. ¿Qué fenómenos identificamos donde estamos, climatológicos, para ir con este tema ambiental, que podría ser un factor de riesgo? ¿O qué acciones humanas con potencial podrían generar un daño a la salud al trabajador? ¿Qué opinan? Hicimos una ejercicio, detallaron ustedes factor de riesgo, ¿no? En el trabajo, pero también es la existencia de elementos fenómenos. Y por eso les mostraba en la carpeta, eh, ¿no? Dentro del plan anual, el plan de contingencia. Por eso es que piden el plan de contingencia como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, por estas definiciones, por estos factores que también debemos considerar. Podemos considerar como un factor, un clima, las lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, los sismos, los incendios,
los incendios forestales, ¿no? También son factores de riesgo. Debemos identificarlos y evaluar esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? Otra definición, y como hablamos de matriz y per se, identificación de peligro, esta definición debemos estar familiarizados también, como qué es el proceso, ¿no? La identificación de peligros es el proceso mediante se localiza, se reconoce, se identifica que existe un peligro. En ese proceso vamos a observar, vamos a visualizar, vamos a identificar y vamos a definir las características también de ese peligro. Toda esta información que estamos revisando en la diapositiva, todos estos términos, todas estas definiciones, las vamos a aplicar en el IPRC. Se tienen que aplicar en el IPRC para poder realizar una evaluación de manera adecuada. Cuando, y hemos hablado de factores de riesgo, ¿no? Debemos identificar los factores de riesgo. Ustedes han hecho una identificación de esos factores de riesgo y en la definición también nos entrega factores de riesgos ocupacionales. Observar, identificar, analizar. Lo que ustedes nos han ido detallando, el hacinamiento, los gases en el laboratorio, la baja iluminación, el trabajo en altura, ¿no? El uso de extensiones eléctricas, es porque hemos identificado, observando, analizando, visualizando, mirando media hora, 2 horas, 4 horas, o estando en el lugar de trabajo un turno completo. Hemos identificado esos peligros, ¿no? Dentro del trabajo. Y estos factores están relacionados con las instalaciones. En un hacinamiento está relacionado con la instalación. Está relacionado con equipos, maquinarias, ¿no? Un trabajo en altura, con herramientas, con las condiciones en las que se realiza el trabajo y también con agentes químicos, físicos, biológicos. Laboratorio, gases, plantas industriales tienen productos químicos y no solo plantas industriales tienen productos químicos. Cualquier empresa, organización requiere realizar limpieza de sus ambientes, de sus baños y utiliza productos químicos para eso. Entonces, ya hay un factor de riesgo. Al utilizar esos productos, una simple salpicón de un producto químico que se utiliza para limpiar los baños, para limpiar el piso, a la vista puede generar ya un daño al trabajador. Ok, Edgar levantó la mano. Adelante, Edgar. Sí, Martín, quería hacer una pregunta. Ahí también podrían entrar como factores de riesgo, por ejemplo, la presencia de especies animales peligrosas. Lo menciono porque, por ejemplo, cuando vamos a guardar las muestras en retén, este queda en la parte de atrás del laboratorio y detrás de ese laboratorio, detrás de ese retén, hay contacto con la naturaleza. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, serpientes. Ok, Edgar, este, si podrías, por favor, un poco presentarte, contarnos un poquito dónde te encuentras, la actividad a la que, para introducirnos un poco en tu gestión. Sí, como no. Buenas tardes, yo soy Edgar Flores, de Panamá. Trabajo como supervisor de laboratorio en una empresa dedicada a la inspección y análisis de hidrocarburos, especialmente el petróleo. Eh, Como acá en Panamá se encuentra un oleoducto que transporta entonces el petróleo del Caribe hacia el Pacífico. Mi laboratorio se encuentra en el área del Pacífico. Ahí es donde hacemos el análisis del petróleo que recibimos de diferentes lugares del mundo, pues, sobre todo de aquí del Caribe.
Ok, Edgar, muchas gracias. Es un poco para entrar en el contexto en que nos comentaba. Y es verdad, ¿no? También debemos considerar ese factor, ¿no? Porque si hay una picadura, si hay un ataque de algún animal, incluso algunos trabajos, el personal recorre áreas, puede ser rural, urbana, y también está expuesto a ataques de animales, perros, ¿no? Canes, están sueltos, callejeros. Entonces, si ese es el riesgo, debemos identificarlo para analizar y determinar las medidas de control. En el entorno que tú nos has comentado, por supuesto que se tiene que considerar también ese factor, ¿no? El tema de las picaduras, los animales. Seguro habrán eh, arañas, ¿no? Y otro tipo de insectos, entonces se debe analizar y considerar. Y vemos la variedad y por eso es importante determinar la actividad, ¿no? Hay actividades, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una ruma de vidrios y es la actividad que se utiliza, son los materiales que se utilizan en esa actividad para armar sus productos o entregarlos. Esto requiere cargarlo, requiere trabajadores que desplacen de un lugar a otro, ya sea por una cantidad o de uno en uno. Ese tipo de trabajo y todos los trabajos se tienen que observar, analizar para poder determinar esos factores de riesgo y poderlos evaluar y determinar los controles. ¿Ok? Y de todas maneras, una definición, como les explicaba, las normas legales que hemos visto al inicio acá en Perú, este, nos entregan varias definiciones y una que no puede faltar, no debemos dejar de familiarizarnos, es la de medidas de prevención, que son acciones, actividades que se adoptan para evitar o disminuir el riesgo. En el caso que ustedes han comentado, de los animales, el hacinamiento, los gases, la iluminación, los trabajos en altura, vamos a determinar controles, medidas de prevención para evitar esos riesgos o disminuir en esa evaluación, con la finalidad de proteger a los trabajadores y que esas condiciones, porque en los trabajos que siempre realizamos van a existir condiciones y factores de riesgo, no le terminen haciendo daño al trabajo, ¿no? Que cumplan sus labores, que realicen sus labores, pero esas labores no terminen afectando o generando algún daño al trabajo. Y como definición, y esta es una definición general, siempre están en todas las sesiones, las capacitaciones. Peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos y los procesos. En la matriz que estamos viendo, esta actividad, la tarea, el puesto y las definiciones. Peligro, riesgo. Vamos a evaluar el riesgo. Entonces, todas estas definiciones, probabilidad, severidad, están en las normativas y y vamos a revisarlo ahí poco a poco también. Debemos familiarizarnos para poder elaborar de manera adecuada el IPERSE. Y puesto de trabajo, algo tan sencillo en el cual nos encontramos todos, ¿no? Tenemos un puesto de trabajo asignado, es donde se agrupan los trabajadores, ¿no? Para que realicen sus funciones y dentro de estas funciones existen estos peligros, ya sea por la actividad misma que realiza o el área donde se encuentra realizando el trabajo.
algo, y esta es una recomendación, siempre lo realizo, sobre todo cuando solicitan alguna orientación para elaborar el IPC, una información importante es contar con la lista de los puestos de trabajo. Y esa lista debe ir acá, debe ir aquí. Debemos ir colocando operario, operario 2, operario máster, conductor. Las empresas tienen trabajadores, los tienen en su planilla y los tienen por cargos. Esos cargos que están en la planilla debe ir acá. Adicional, adicional que debe contar con su manual de funciones, ¿no? Que es parte también del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero en la matriz debe estar el cargo que figura en la planilla. Entonces, debemos solicitarle al área de recursos humanos, al encargado de administración, al que hace de administrador, al asistente, ¿no? Ellos tienen esa información y debemos detallar en la matriz el puesto de trabajo que figura. Debe coincidir la planilla con los puestos de trabajo con la matriz. Eso es algo que debemos tener en cuenta. No podemos poner los cargos que nosotros de repente creemos que son, pero sin embargo en la planilla no figura ese cargo. Por ejemplo, ¿no? Exagerando. Puede haber un cargo de conductor, porque a veces le pongo cargo conductor, porque a veces lo veo que maneja, en la semana está manejando una o dos veces, pero cuando solicito en la planilla no hay cargo de conductor, ¿no? Entonces ahí eso se debe identificar que ese puesto no está realizando actividades para la cual no ha sido asignada y eso también se convierte en un factor de riesgo. Por eso es importante en la elaboración de la matriz de I+C contar con los puestos. Esa información nos tiene que entregar recursos humanos o quien haga de recursos humanos. Ok. Si tuvieran preguntas, comentarios, aportes, por favor, con toda confianza, ya hemos abierto, hemos roto un poco el hielo. Sin ningún inconveniente estamos para ir respondiendo algunas dudas o profundizar en algunos temas. Ok, algunas consideraciones generales. Toda esta información que estamos viendo está en este manual, que luego también se lo vamos a compartir, lo tenemos ahí, les voy a explicar cómo poder obtener, si es que ya no la tienen, porque seguramente la deben tener. Es un documento que deben tener ahí para elaborar matriz IPERS. Algunas consideraciones generales. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos visto en la carta inicial que está enviando Sunafin. La evaluación de riesgo, o sea, la matriz, se debe actualizar como mínimo una vez al año, como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo. Si al trabajador se le asignó otras herramientas, se le asignó otra responsabilidad, se actualiza esa celda, ese puesto de trabajo se actualiza. Si tiene relación con otros puestos, otras actividades, entonces se tendrá que actualizar toda la matriz. Si no se realizaron modificaciones, llegando al año, debemos actualizar una vez al año. O cuando ocurren accidentes. Si ocurren accidentes, definitivamente debemos revisar. No podemos pasar un accidente, ¿no? Y hay todo un procedimiento para el responder ante un accidente, la investigación de un accidente, sin haber actualizado la matriz. En automático, ocurre un accidente y ya tengo que ir a la matriz porque ese accidente ocurrió con un trabajador, tuvo un puesto de trabajo y entonces debo actualizar. Algo falló. Entonces tengo que actualizar la matriz. Cuando ocurre accidente, se tiene que actualizar. Si no ocurre accidente, si no hay cambios, al menos una vez al año debo revisar. No solo es cambiar la fecha al año, sino en realidad revisar para poder lograr una buena gestión y no tener
accidentes, debemos realizar la actualización siguiendo todo el proceso, no solo cambiando la fecha. Debemos tener cuidado de eso. Y como mencionaba en la carta, ¿no? En la carta ya lo menciona, la carta que está enviando Sunafil, la matriz debe incluir medidas de control para proteger a trabajadores con discapacidad. Si es que tienen dentro de su organización trabajadores con discapacidad, debe incluir. Se utilizan adolescentes, a veces se utilizan practicantes, también deben considerarlo. Deben incluir los factores de riesgo para procreación, tienen trabajadores mujeres, ¿no? Trabajadores en periodo de embarazo, en periodo de lactancia. Entonces ahí debemos actualizar la matriz o considerar en ese puesto de trabajo. Son aspectos que debemos tener en cuenta. Y ya la carta que hemos visto, ya digo, mm, está la carta que hemos visto, esta ya, ah, sí, ya acá nos dice actividades rutinarias, embarazo, ya nos entrega la información que debemos presentar. Entonces, en el IPRC debemos considerarlo también. Debe quedar documentado. Aparte de que debe exhibirse el documento, debe quedar documentado. O sea, debemos, y ahora, bueno, ya hace varios años, se permite digitalizar la información. Entonces, de repente no necesitamos imprimirla y tenerla en un archivo impreso, pero sí tenerla en la mano, ya sea digital. Entonces, y debe exhibirse, ¿verdad? Debe publicarse. Mi recomendación siempre es utilizar un área, utilizar o publicarlo en un área de tránsito de trabajadores. He visto en algunos lugares, sobre todo en lugares públicos, como restaurantes, ¿no? A veces que publican la matriz y per se como si fuera para el público. Y no es necesario. Bueno, ya lo publicaron, no hay problema tampoco, no hay ninguna prohibición, pero la matriz I per se está dirigida para los trabajadores. Entonces, si nosotros queremos generar una cultura de prevención, que los trabajadores consulten en este documento, revisen, observen, pregunten, cuestionen, debemos publicarlos en áreas donde ellos transitan, que pueden ser las áreas de descanso, el comedor, algunos pasadizos, el periódico mural. Ahí debemos publicar el I per se, evidencia. Y eso es, el I per se sí debe estar permanentemente exhibido, lo indica la normativa también por ley. A ver, acá hay una consulta, dice Edward, dice, de no tener personal que sea parte de ese factor de riesgo, ¿es necesario colocarlo? No, se refería a esta parte, ¿no? Los de adolescentes, discapacitados o trabajadores en periodo de lactancia, embarazo. Si es que no lo tenemos, no hay necesidad, porque no es el riesgo, que no se va a presentar con ello. Es en el caso se tenga esos trabajadores. Y otra consideración general es que el I per se debe ser elaborado por el empleador en cada puesto de trabajo. Y acá también debemos ir aclarando, ¿no? Algunos puntos. Em, Muchas veces hay dudas o se considera que el comité es el que debe realizarlo, cuando hay comité que debe elaborar el I per se, o cuando hay un supervisor, porque son menos de 20 trabajadores, es el supervisor elegido el que debe hacer. Y toda la documentación de la seguridad y salud en el trabajo lo debe hacer la empresa. La empresa designa a una persona responsable, con conocimiento, por supuesto, para poder elaborar estos documentos. Designa, le dice tú a partir de ahora vas a ser el
jefe, el superintendente, el gerente, el coordinador, incluso supervisor, le puede llamar. Aparte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, él es supervisor del área de seguridad y salud en el trabajo. Esta persona es la que lo va a representar al empleador y es la que debe elaborar los documentos. Luego, todo un proceso seguro va a pasar a revisión en el comité o el supervisor, que es parte de la seguridad y salud en el trabajo, parte de la gestión. Pero la documentación debe ser elaborada por el empleador. Debe considerar los puestos de trabajo, lo que hemos estado eh, mencionando. Y deben participar en el IPERC, en la elaboración del IPERC, sobre todo en la elaboración del IPERC, deben participar los trabajadores. Deben preguntarse, se le debe hacer consultas, debe evidenciarse eso. Porque ¿qué es lo que ocurre? A veces uno publica el IPERC en el comedor, en el área de descanso del personal, y la gente no sabe de qué se trata el documento. ¿Qué es eso? No saben. Porque no participan. Entonces, si se los hace participar, se les enseña de qué se trata, ellos van a identificar sus aportes, van a cuestionar, van a de repente reclamar que no consideraron lo que ellos dijeron e interactúan con el documento. Y eso es lo que buscan la seguridad y salud en el trabajo. Que lo elabore el empleador, pero que participen los trabajadores. Y se evidencie, y ya lo está pidiendo en la carta, se evidencie la participación con encuestas, con actas, con documentos que confirmen. Aparte que en una visita de SUNAFIL le pueden preguntar al trabajador si ha participado. Y ellos van a decir si participaron o no. En la elaboración del IPRC debe considerarse también las actividades rutinarias, no rutinarias. Por eso que algunos profesionales, cuando elaboran su matriz IPRC, le colocan, ¿no? Una columna más para definir si es una actividad rutinaria o no. Eso es opcional. Este modelo es el modelo base que entrega la guía, que son la información mínima que debe ir en un IPRC, pero se le puede incluir algunas columnas o algunas celdas más, ya va a depender de cada profesional y es como suele ocurrir, ¿no? Y si hubiera algunas situaciones de emergencia, también se deben identificar para considerar. También, ¿no? Como consideraciones generales, debemos considerar los datos estadísticos, ¿no? Producto de la vigilancia de la salud, que es un elemento dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y en todas las organizaciones vamos a tener, daba un ejemplo hace un momento de una empresa, por más chica que sea, por más poco movimiento que tenga, para limpiar sus áreas, para limpiar sus servicios, va a utilizar algún producto químico. Entonces ya ahí hay una interacción. Y corresponde a nosotros evaluar, identificar esos materiales, el riesgo de esos materiales y hay todo un sistema para identificar qué tan peligroso puede ser o no esos equipos. Debemos observar, esta es una recomendación, los procesos en sus diferentes horas, momentos, porque a veces cuando uno visita, sobre todo cuando no es del área, eh, podemos ver algunas cosas y no visualizar algo que realmente sí es un peligro. Cuando se entrevista a los trabajadores, cuando se pregunta a los trabajadores, ellos van a brindar mucha información, pero debe ser de manera amigable, interactiva, en que ellos no perciban que la información que brinda los va a perjudicar. Ah, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dijiste? No, sino que ellos entiendan, comprendan que esa información va a ayudar para que se elaboren procedimientos, trabajos de manera segura, ¿no? Que los termine ayudando. ¿Ok?
¿Alguna pregunta, consulta, aporte? Por favor, pueden abrir su micro, pueden escribir también. Yo, así como ven, voy leyendo. Si alguien desea participar, por favor. Y si no, vamos avanzando. La normativa o esta guía. Ingeniero, buenas tardes. Sí, Alexis, adelante. Ingeniero, yo tenía una consulta. Justamente usted habló en la casi por la última parte, indicando de que nosotros en la matriz tenemos que tener identificados pues, los peligros y riesgos que pueden de alguna u otra manera afectar. En este caso, si tuviéramos adolescentes, madres gestantes, personas con discapacidad y creo que procreación. Justo hace no mucho he pasado he hecho ya la auditoría Mintra, la auditoría externa, en el cual el auditor pues, nos observó que en nuestra matriz CIPER nosotros sí teníamos mapeado cuáles eran los peligros y riesgos identificados para ese tipo de personal, sobre todo gestante y con discapacidad. Pero adicional nos hicieron una observación de que deberíamos agregar en parte de las columnas, donde mencione si, según el peligro que hemos identificado y los riesgos, este puede afectar justamente a lo que le decía, a la persona con discapacidad, adolescentes y gestantes. O sea, nos hicieron la observación para agregar unas columnas más de ello y marcar si a este aplicaba sí o no. Ok, Entonces, pero ahora escuché que usted mencionó de que esa identificación justamente de esos peligros se basa en bases que si tú tuvieras personal con discapacidad trabajando en la empresa, si tú tuvieras adolescentes trabajando en la empresa o si tú tuvieras mujeres embarazadas trabajando en la empresa. En base a eso entendí ahora que se hace, pues, ¿no? Tu identificación de peligro, tu evaluación de riesgos y tus medidas de control. No claro, sé si es así, me estoy equivocando. sí, en el caso de la matriz, por ejemplo, de este documento, podemos incluir para facilitar la información que estamos presentando, la identificación de los peligros que estamos realizando. Yo, si no, recomiendo que se considere de repente algún riesgo que no se va a aplicar, porque no tenemos esa condición, no tenemos por ejemplo, en el caso de procreación, si no tenemos trabajadores mujeres, este, no podría aplicar, ¿no? Si no tenemos trabajadores mujeres embarazadas, no podríamos evaluar, ¿no? Un riesgo. Entonces, si es que lo tenemos o tenemos ese personal, sí debemos incluirlo. Y como le digo, lo que te ha recomendado seguro el especialista es incluir algunos para facilitar la información, la visualización del documento y tenga una mayor entendimiento, ¿no? Que generalmente y a veces pasa por un tema de manejo de cada uno que tiene sus propias matrices. Eso es lo que podría comentarte, Alex. Ingeniero, pero entendería que, pues como usted lo mencionó y lo que nos está haciendo observar en la pantalla, matriz CIPER ya tiene ciertas columnas que te exige la normativa misma de lo que tú deberías de considerar como mínimo para cumplir con ello. Sin embargo, en este caso, como los auditores, obviamente cada quien maneja su criterio, cómo hacen las audiciones, qué te observan y qué te puedan poner alguna no conformidad. Eso entraría más como una observación, más como una tal vez recomendación de observación, más no podría ser fuente de una no conformidad, Claro, porque sí se tenía mapeado. es una recomendación, ¿no? Mira, porque esta es la guía que estamos viendo, por eso mencionaba al inicio que estamos revisando la guía, y la guía, la misma guía, este documento, hace referencia a la resolución ministerial, a 050. ¿No? Entonces, y aquí están, y como sabes, la recomendación, la normativa, la 050 es referencial, donde dice claramente que deben tener la información mínima. Esto es lo mínimo que debe tener. O sea, no puedes hacer una matriz sin considerar, por ejemplo, el puesto de trabajo. Tiene que ir la columna del puesto de trabajo. Puedes colocarle algo adicional, turno de mañana, turno tarde, turno de noche, podría, ¿no? Por exagerando, pero no puedes
quitarle el puesto de trabajo. Entonces, esto ya es lo que dice la resolución 050. Entonces, lo que te menciona el especialista, el profesional, y muchas veces lo hacen es por una mejora, alguna para o algún aporte que te pueda dar. Pero este es lo mínimo que debe tener. Con esto ya estás cumpliendo. Lo otro no sería una observación, no sería, sino sería una recomendación, ¿no? Básicamente profesional, ¿no? Por los temas que manejan cada uno, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Una auditoría a criterio de cada uno, no se podría. Y las auditorías tienen que ser siempre en base a un estándar, a un documento, como en este caso la normativa, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Solo para cerrar, un favor, también una cosita más que se me estaba olvidando era, entiendo que solamente para el sector, yo en general la empresa que yo trabajo en el sector agro. Actualmente me encuentro trabajando acá por ICA, en una empresa que exporta uva de mesa. Entonces, según más o menos yo tenía entendido, cuando manejas la matriz IPERS y haces toda tu evaluación de riesgos y demás, entendía que para el sector mina, cuando tú haces tu evaluación de riesgos y tus medidas de control y empiezas a aplicar ya tus medidas de control, siempre queda un riesgo residual. ¿Eso aplica solamente para esos sectores o también aplica para el sector, no sé, agro, industrial u otro? Ok, sí, también está considerado en las diapositivas que vamos a ver, porque la guía lo menciona, y es cuando se habla de riesgo residual, estamos hablando de mejora continua. Y la ley de seguridad y salud en el trabajo nos dice que debemos implementar el sistema de gestión y de mejora continua también. Entonces, a eso se refiere con el riesgo residual. Pero es un proceso también. No es que hago la evaluación y ahí continúo la evaluación de riesgo residual, sino debo programarla en qué momento voy a hacer esa evaluación para tener ese riesgo residual, pero como mejora continua, ¿no? Con plazos, con fechas, ¿no? En las unidades mineras, em, existe una ley y la ley de seguridad y salud en el trabajo también lo menciona. eh, Hay unas normas sobre seguridad y salud ocupacional que rigen algunos sectores, como la minería. Entonces, la minería tiene su propio reglamento, no tiene la ley de seguridad. La ley es para todas las actividades, pero tiene su propio reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minería. Ese reglamento entrega una serie de formatos, como el que estamos viendo, pero aplicadas a minería. En IPRC es IPRC base, aparte del IPRC continuo que se utiliza todos los días, pero eso se aplica solo en minería. Si tu empresa decide utilizar ese método, es libre también. Pero en todas las otras, y construcción también creo que también aplica, tiene su reglamento de seguridad y salud en trabajo en construcción. Después, en todos los otros sectores económicos, con este modelo, estamos cumpliendo. Si tú deseas adoptar ese método hiper de línea base de unidades mineras, también lo puedes adoptar. Si lo conoces, lo dominas, y hay algunas empresas que lo hacen. Ya eso depende de cada uno. Pero si no, con esta información que está en la resolución 050, suficiente. Esto aplica para un centro comercial, centro de estudios, para un restaurante, para una agrícola, para una avícola, aplica para cualquier sector. Este modelo que estamos revisando, ¿no? Por eso lo he pasado en este Excel para poder tener ya no solo en el documento que es sobre la guía, sino también en el archivo Excel. Ok, ¿alguna consulta más? ¿Preguntas? Por favor, ahí vamos aprendiendo siempre
compartiendo también alguna experiencia, ¿no? Como la que he hecho. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Víctor López le saluda. Víctor, ¿cómo estás? En Bueno, primer lugar, agradecerle y felicitarle por la exposición excelente. Respecto al hiper, ¿a partir de cuántos trabajadores ya es obligatorio? Si bien es cierto, la norma dice que es obligatorio para los que tienen más de 20 trabajadores, pero en el caso de no tener 20 trabajadores, ¿a partir de qué cantidad ya sería obligatorio? Por favor. Muchas gracias por su exposición. Voy. ok. em, a Ahí ver, está ya. el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo menciona que se debe contar con un comité cuando tiene más 20 o más. Si tiene 20 o menos, es un supervisor. A eso se refiere. No se refiere al I per se. El I per se, tenemos eh, 10 trabajadores, un cargo operador uno, un cargo, o a veces le llaman operador junior, operador máster, técnico electricista, y ahí tenemos 3 puestos de trabajo. A esos 3 puestos de trabajo, y si encima hay una administradora, una asistente administrativa o un contador de parte de la empresa, ya hay otro cuarto puesto de trabajo. Entonces, a cada uno de esos puestos se debe realizar la identificación de peligro. El IPRC no es en base a la cantidad de trabajadores, sino a los puestos de trabajo. Eso es para aclarar eso. Entendido, muchas gracias. Ok, continuamos. En esta misma guía habla de diferentes métodos que podemos utilizar. Y si nosotros revisamos la resolución 050, ahí voy a tratar de ir a la 050, acá está, sí, aquí está el documento. Esta es la resolución 050, vamos a irnos a la parte donde está el IPRC. Ok, en esta parte, se la visualizan. Esta resolución 050, luego del programa que está ahí, tiene un capítulo 3 que dice identificación de peligro y evaluación de riesgo laboral. Hiper. Y ahí explica los diferentes métodos que existen. Nosotros, y el que les estoy mostrando yo, y el de la guía, es un método, pero hay diferentes métodos. Si nosotros dominamos algún otro método, también podemos utilizarlo. El, pero que sea un método para evaluar riesgos ocupacionales. Eso sí debemos tener en cuenta. Puede venir un inspector y nosotros le decimos, ese es el método que estamos utilizando nosotros, nos acomodamos mejor, no hay ningún problema. Es decisión de la empresa el método que va a utilizar. Esa decisión la toma la empresa. Y la misma guía, en este caso la resolución 050, nos entrega un método de 6x6. Nos entrega un método de identificación de peligro, evaluación de riesgo, método hiper y el método que estamos y que vamos a ver ahora, ¿no? Que es este de acá. Entonces, eso va a depender de cada uno. Decidir qué método vamos a utilizar. Y eso también, y por eso les mencionaba y mostraba esta carpeta, porque les debe haber ocurrido y les va a ocurrir, si no, en alguna inspección, cuando revisen su IPRC, van a pedir que les hagan llegar el procedimiento de IPRC. ¿Cómo se elabora el IPRC? Entonces debemos tener un procedimiento de IPRC. Son documentos que va a detallar cómo se elabora el paso a paso que estamos haciendo, pero escrito. ¿Ok? Entonces la empresa decide qué método, el empleador decide qué método, y hay cualitativo, cuantitativo, comparativo.
y generalizado. En esos métodos vamos a encontrar nivel de probabilidad, ¿no? Que es para ver establecer, ¿no? Por método, por medio del nivel de probabilidad, vamos a poder establecer el daño, ¿no? Que se debe tener en cuenta en el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas. Esa es la tabla, baja, media, alto. Nivel de probabilidad, el daño ocurrirá. Media, daño ocurrirá en algunas ocasiones. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Esta tabla, este cuadro, es referencia de la resolución ministerial 050. Luego también, y por eso hablaba de familiarizarnos con los términos, nivel de consecuencia. Para determinar el nivel de consecuencias, debemos considerar la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. En algunas matrices, y esto por eso hablaba de que ya eso va a depender de cada uno. Por ejemplo, acá, en esta matriz, no dice consecuencias, pero sin embargo hay matrices donde dice consecuencia, ¿no? Justo por la diapositiva que estamos viendo. Eso ya depende de cada profesional, de cada uno cómo lo va incluyendo. Si no lo consideramos, tampoco no hay problema. Nivel de consecuencias cuando es ligeramente dañino y extremadamente dañino. Ligeramente cuando la lesión es sin incapacidad, dañino cuando hay una lesión con incapacidad temporal y extremadamente dañino cuando hay una incapacidad permanente. Para poder comprender, entender y no confundirnos con todas estas definiciones, también debemos familiarizarnos con las definiciones de accidente. Accidente leve, accidente temporal, accidente permanente. Hay todas unas definiciones. Y no solo llamarle leve a uno que no sufrió un daño significativo. Tiene sus características. Entonces, cuando comprendemos estas definiciones, vamos a poder eh, elaborar los documentos, el I+C y todos los documentos en seguridad y salud que se requieran. Luego está el nivel de exposición. Para elaborar la matriz de I+C debemos también considerar el nivel de exposición, que es una medida de frecuencia con la que se da la exposición al riesgo, habitualmente dado por tiempo de permanencia en las áreas. Mientras más tiempo estoy expuesto a esos gases que han dicho, que han mencionado, a esa área hacinada, va a aumentar, ¿no? El nivel de exposición va a ir en aumento. Y también nos entrega esta tabla, que puede ser un nivel de exposición esporádica, 1, eventualmente 2 o permanente 3. Y nos entrega el criterio de cada una de estas definiciones también. Y finalmente, la valoración del riesgo, que va a combinar la probabilidad de la consecuencia del daño con el valor del riesgo. Vamos a la matriz. Acá. Mm, La probabilidad por la severidad. Vamos a tener un total acá, aquí, en esta columna. Y vamos a tener un nivel de riesgo, ¿no? Con su criterio y su definición si es nivel de riesgo o no. A ver, acá voy a un segundo. Esta es la matriz, ¿no? El Excel luego también lo voy a compartir em, para que puedan familiarizarse y
A ver, un ratito. Acá está la interpretación, nivel de riesgo, la interpretación, su significado y la tabla, ¿no? La tabla de probabilidad y la tabla de severidad. Y eso es parte de la matriz. Nosotros desarrollamos la matriz y utilizamos las tablas, la estimación para poder ir armando nuestro documento, ¿no? Este es el documento que tenemos que exhibir, que tenemos que presentar ante la SUNAFIL. Ok, estas son las tablas que les he mostrado ya en el Excel, que es parte de la guía también, por eso les mencionaba, vamos a ir viendo, avanzando, para poder entender, comprender el uso de toda esta información y poder elaborar de manera adecuada la matriz de I+C. Está el nivel de riesgo, está la puntuación, ¿no? La interpretación de cada nivel de riesgo, intolerable, importante, moderado y tolerable y trivial. Información de la resolución ministerial 050. Estamos ahorita en la guía y tiene como referencia la resolución 050. Ese es el nivel de riesgo, ya la matriz, que también lo van a tener en el Excel. Y luego, ¿no? De haber seleccionado ese método que hemos estado viendo, este es el método que estamos viendo que hemos seleccionado, que está en esta guía, se desarrolla, lo tenemos que desarrollar. Ya comenzamos a elaborarlo. Primero debemos preparar una lista de todos los puestos de trabajo, lo que les he mencionado, teniendo como referencia la descripción de puesto. Entonces, y regreso a esta carpeta porque debemos entender que solo realizando el hiper no estamos cumpliendo con todo lo de la seguridad y salud en el trabajo. El hiper es un elemento, una carpetita nada más, pero que tiene conexión con todas las carpetas, porque es un sistema. Entonces, nos dice en la diapositiva que debemos tener la lista de todos los puestos de trabajo. Entonces, debemos contar con nuestro, ¿dónde está? Manual de organización y función. Si no tenemos un organigrama, y hace unos meses Sonafil también mandó cartas pidiendo organigrama. Entonces, debemos tener nuestro organigrama a la mano. Em, Debemos elaborar, a ver un rato, momento, nuestro manual de funciones también, ¿no? Donde se detalle los puestos de trabajo, gerente general, contador, ¿no? Asistente de contador, los puestos que tenga la empresa. Entonces, esos puestos, si no tenemos un manual de funciones, si no tenemos un organigrama, debemos ir elaborando también, porque va a formar parte de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y va a ser de utilidad para poder elaborar el I+C, porque vamos a tener que describir qué es lo que hace el trabajador, ¿no? Ustedes han comentado en, ¿no? lo que hemos ido viendo, qué es lo que la actividad, pero también hay detalles de las tareas que realiza el trabajador, como lo que comentaba, que tienen que llegar una muestra y pueden ser atacados por algún animal. Es parte de su función y está expuesto a eso. Entonces, ese proceso que realiza, esa tarea que realiza, debe detallarse en su manual de funciones. ¿Cómo aparece el trabajador ahí corriendo hacia un punto o desplazándose hacia un lugar?
No es porque se le ocurre al trabajador, sino es porque tiene que cumplir una tarea. Entonces es parte de su función. Entonces, para poder identificar adecuadamente los peligros, debemos saber qué es lo que hace. Tener el nombre del puesto de trabajo y el cargo. Las empresas tienen, y esto es parte también de la guía, tienen sus procesos, ¿no? Sus actividades y que finalmente terminan en el puesto de trabajo. Entonces debemos identificar esos procesos. Una minera explota, explora, prepara, mm, tiene sus procesos, tiene sus actividades, tiene perforación, extracción, chancado, y cada una de esas actividades tiene tareas y tiene puestos de trabajo. En la perforación está el motorista, en la extracción el jefe de perforación, el mecánico. Para que se realicen estas tareas requiere puestos de trabajo. Entonces identificamos, y esta es la información que debe ir en la matriz. Acá, actividad, tarea, puesto de trabajo. Es lo primero que debemos hacer. Importante, los puestos de trabajo. Y determinar las actividades y las tareas que realiza cada puesto de trabajo. El manual de funciones nos va a ayudar para poder saber qué es lo que hace ese trabajador y no estar de repente improvisando, colocando cosas que no son. Si no tiene un manual, hay que elaborarlo, o hay que plantearlo, hay que sugerirlo, también de manera proactiva, ¿no? Identificar los peligros en cada una de las tareas y luego evaluar. Identificamos proceso, actividades, tareas, puesto de trabajo. Entonces, vamos, antes de ir a la mejora continua, vamos al documento. Acá, la actividad de corte. Este es un ejemplo, un modelo, ¿no? Si están viendo el archivo, este es un modelo que también está en la guía, lo transcrito de la guía para poderlo facilitar y se puedan, ustedes, que también les sirva de modelo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el corte, ¿no? La actividad. Esta es una textil. La tarea extendido. El puesto de trabajo es de un operario de corte. Ese es el puesto de trabajo de la actividad, corte. Si vamos al proceso, seguro es una textil, ¿no? La tarea es extendido, es una de las tareas. Otra de las tareas es marcado, otra de las tareas es corte, y así debemos detallar. El puesto operario de corte. ¿Cuál es el peligro de ese trabajo que realiza el operario? Movimientos repetitivos. Es uno de los peligros. Un factor, recuerden las definiciones que hemos estado viendo. Movimiento repetitivo, el riesgo, la exposición prolongada al movimiento repetitivo, algo sencillo. La referencia legal, el requisito legal es la norma básica de ergonomía, la ley de seguridad y salud en el trabajo, incluso en, ¿no? En la normativa se debe hacer referencia más detallada al artículo que protege o que considera ese riesgo dentro de la normativa, en este caso de la resolución ministerial de ergonomía, y se evalúa. Podemos, y este documento ya viene con fórmula, por ejemplo, el índice de personas expuestas. Nos vamos a la tabla. A ver, un reto. Acá. Índice de personas expuestas. Acá tenemos la columna. De una a tres personas expuestas. De una a tres personas expuestas, el índice es 1. Si ese trabajo hay de 4 a 12 personas expuestas,
el índice es 2. Si en este trabajo hay más de 12 personas expuestas, el índice es 3. A eso se refiere con índice de personas expuestas. Entonces acá vamos a considerar, por ejemplo, 1. Luego evalúa el índice de probabilidad. Perdón, índice de procedimientos existentes. Vamos al índice de procedimientos existentes. ¿Qué dice? Si existen, son satisfactorios y suficientes, o sea, hay manuales, hay estándar, hay procedimientos, hay herramientas de gestión, y son satisfactorios y suficientes, el índice es 1. Si existen parcialmente, no están claros, no considera todo, lo hemos revisado y no es suficiente, está desactualizado, el índice es 2. Y si no existen, el índice es 3. Y vamos evaluando. Vamos colocando, en este caso, al ejemplo, hemos puesto 1. Vamos a poner que no existe. 3. Ok. Y luego está el índice de capacitación. El índice de capacitación evalúa si el personal está entrenado, conoce el peligro, lo previene y hay evidencias de esa capacitación, el índice es 1. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no es responsable, no toma las medidas, no hace caso, el índice es 2. Y si no está entrenado, no toma en cuenta la seguridad, el índice es 3. Y ahí estamos evaluando, ¿no? Estamos y colocamos en el índice de capacitación lo que corresponde. Podemos colocar, por ejemplo, 2. Está parcialmente entrenando. Y finalmente, el índice de exposición al riesgo. Recordemos lo que hemos hablado, que los trabajos debemos considerar que es rutinario, no rutinario, ¿no? Porque hay una exposición al riesgo, factor de riesgo, el riesgo. Entonces, si está expuesto al menos una vez al año en ese trabajo que realiza, el índice de exposición es 1. Si está expuesto al menos una vez al mes, el índice de exposición al riesgo es 2. Y si está expuesto al menos una vez al día, permanentemente, el riesgo es 3. Entonces ahí, según el nivel de exposición, lo calificamos. Vamos a ponerle, para ejemplo, 2. Entonces vamos a tener un resultado acá. Resultado de 8. Este es, voy a agrandarla para poder, para que se diferencie, perdón. Ese es el resultado de la evaluación del índice de probabilidad. Y luego se evalúa el índice de severidad. También nos vamos a la misma matriz y aquí al costado está el índice de severidad. ¿Qué nos dice? Si ocurre un accidente y la lesión puede generar, de ocurrir un accidente, la lesión puede generar una lesión leve, una disconformidad, una incapacidad, no genera una lesión, el índice es 1. Si ocurriera un accidente, si ocurriera un accidente y la lesión es con incapacidad, daño reversible, o sea, se va a poder recuperar, después se rompió el brazo, la pierna, pero se va a recuperar, el índice es 2.
Y si es una lesión permanente, daño a la salud irreversible, el índice es 3. Entonces, ahí tenemos el índice de probabilidad y evaluamos dependiendo de lo que hemos evaluado. Entonces, retrocedemos un poquito. El puesto de trabajo, que es el operario de corte, el peligro, el movimiento repetitivo. Ese movimiento repetitivo, esa exposición prolongada al movimiento repetitivo, ¿qué severidad tendría? Vamos a calificarlo como 2, que es un índice de que podría generarle una lesión, tendría unos días de descanso médico y regresaría a sus labores. Entonces lo calificamos como 2. Entonces ahí ya tenemos un resultado. Voy a agrandar los números también para... Ok. Entonces tenemos que el nivel de riesgo es 16, ¿no? Nivel de riesgo moderado. Nos vamos a la estimación del riesgo y nos vamos entre 9 y 16, casi 17. 9 y 16, el riesgo es moderado. La interpretación de esto, que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas, medidas de control, ¿no? Establecer con más precisión los controles. Y aquí es donde ya entran la determinación de controles. ¿Qué es lo que se va a hacer para controlar ese riesgo? Por eso habla de identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinar control. Generalmente lo que suele ocurrir, ¿no? Es que se colocan controles administrativos o controles, de equipos de protección. Si aplica, podemos controlar controles de podemos aplicar controles de ingeniería, sustituir el proceso, el trabajo o eliminarlo si es de muy alto riesgo. En este punto, donde están las medidas de control, la columna de medidas de control, mi recomendación es colocarle fechas, ¿no? No dice el manual de colocarle fechas, pero sí tenemos que colocarle fechas, plazo. Porque de ahí va a salir ¿no? Y otra vez me voy a la carpeta, va a salir el programa de seguridad y salud en el trabajo. Por eso les mencionaba, el IPRC tiene y es parte del sistema de gestión, pero tiene relación con toda la documentación. Si en el programa, en este IPRC, consideramos capacitación, entonces debemos ir a la carpeta de capacitación, donde va a estar el programa, el plan de capacitación anual. Entonces, no es solo llenar el IPRC y que queda acá, sino debemos llevarlo al sistema y luego evidenciarlo, porque en las cartas que nos van a seguir llegando, van a seguir pidiendo. Como le digo, ya anteriormente han pedido. Ahora han pedido un poco más completo. Antes pidieron hipersecro, ahora ya pidieron las evidencias, ya pidieron las encuestas, ¿no? Porque eso evidencia que la empresa está tomando acción. Ese es el objetivo de la implementación de un sistema de seguridad, en este caso, ¿no? Con este componente, con este elemento, que es el IPRC. Ok, preguntas, consultas, mientras continuamos. Y acá está la pregunta que nos hizo Alexis, creo, ¿no? Ok. En la guía
también habla sobre la mejora continua y se refiere al riesgo residual, ¿no? Y nos dice que con el fin, ¿no? Y el objetivo, la finalidad de mejorar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo se tienen que ir midiendo. Entonces, también nos vamos otra vez a la carpeta donde están las estadísticas, porque se tiene que medir lo que se está haciendo. O sea, el hiper va a alimentar todos los componentes de este sistema. Este es el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como parte de esa mejora continua, ¿no? Está el riesgo residual, que se puede calcular, ¿no? En ese enfoque para mejorar y comprobar la eficacia de los controles que se han ido implementando. ¿Qué quiere decir? Que esta evaluación que he realizado con estos controles, lo vuelvo a realizar. O sea, copio y lo pego en continuación. Y me tiene que arrojar un control mejor porque ya capacité, porque ya implementé las pausas activas, porque ya implementé controles de ingeniería, por todas las mejoras que hice. Entonces, por ejemplo, acá me salía que el índice de procedimientos existentes no había, pero ya lo puse en los controles, ya tengo los procedimientos. Entonces, tengo uno. Tenía capacitados más o menos, no estaban todos capacitados, por eso tenía el puntaje 2, el índice 2. Pero ya hice las capacitaciones, el personal está entrenado, se mide, se verifica, entonces cambio a uno. La exposición al riesgo sí no va a variar porque siempre va a ser ese trabajo. Y la severidad tampoco, porque de ocurrir igual con todos los controles un daño, siempre va a ser el mismo tipo de daño. Entonces, pero sí el total varía. De lo que era 16 ya cambió a 10. Entonces, eso es lo que, ahí vamos a ver si lo podemos copiar. Ok, entonces hacemos se me fue. Bueno, copiamos y pegamos a continuación. Y le ponemos arriba el título que diga riesgo residual. Pero lo que yo recomiendo es que siempre vaya con fecha, porque esas fechas van a ir como parte del programa, de la planificación que debe tener todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí se debe establecer el tiempo en que se va a actualizar, ¿no? Nuevamente, todo el sistema, ¿no? Por eso esto es, y lo considera el riesgo residual como parte de la mejora continua, para actualizar, mejorar, revisar nuevamente, pero debe estar con plazos, con tiempo, con fechas, ¿no? Con fechas establecidas. Esto nos va a permitir identificar cuando se realiza esta mejora, este riesgo residual, ¿no? Identificar algunos riesgos que de repente no lo tuvimos en cuenta o que en el momento que hicimos la evaluación no lo identificamos, o utilizar algunos métodos nuevos, algunas mejoras. De todas maneras, nos va a ayudar, ¿no? Pero no solo colocarlo como cumplimiento del riesgo residual, sino que en realidad sea para mejorar el sistema de seguridad. Eso es lo que puedo comentar. Y esta es la tablita, ¿no? Lo mismo, considera el mismo método de evaluación, pero se incluye en las columnas siguientes, ¿no?
Ok. Luego ya estamos llegando a la parte final. Esta misma guía nos entrega una lista que me parece que es muy interesante, por eso lo incluí para compartirla, que nos puede servir de guía, orientación para preguntarnos sobre lo que hacen los trabajadores, si están capacitados, si se han hecho evaluaciones, qué tipo de energía se utiliza. Ustedes mencionaron, ¿no? Las extensiones, si han habido incidentes. Esto me va, si yo por los puestos de trabajo que estoy evaluando, me hago estas preguntas, voy a poder obtener mayor información para hacer el IPRC de manera adecuada, más real, ¿no? ¿Qué medidas de control existen? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué maquinaria se utiliza? ¿Qué equipos se están utilizando? ¿Cuáles son las condiciones en las que se están utilizando? Esta lista, usted la puede variar, la puede adecuar de acuerdo al negocio en el que se encuentra, pero permite, ¿no? Si hay contratistas, interactúa con contratistas, si hay estándares, quién autoriza la tarea, quién no, quién la debe realizar, qué requisitos debe tener, ¿no? Los productos químicos que se utilizan. En general, es una lista que nos permite poder revisar, ¿ven? Porque a veces cuando uno está elaborando, está trabajando, a veces la confianza o el exceso de confianza hace que ya lo vaya desarrollando por la experiencia, ¿no? Pero esta lista como que nos ubica mejor, ¿no? Ah, de repente se me pasó esto, se me olvidó preguntar el tamaño, la forma y el peso de los materiales. Acá está. Ah, ya me regresa, ¿no? Me regresa a continuar evaluando de manera adecuada. Y finalmente, esta guía también nos entrega una categorización de los peligros, donde nos categoriza, ¿no? En peligros físicos, químicos, biológicos. Algunos profesionales también tienen en sus matriz, le incluyen peligro y le incluyen una columna donde le ponen tipo de peligro, tipo, ¿no? Deben haber visto, tipo de peligro. Es válido. Puede ir esa definición de esas características del tipo de peligro dentro de la misma columna, ¿no? Por ejemplo, movimiento repetitivo. Lo clasifico y le pongo en paréntesis el tipo de peligro, que podría ser físico o locativo, ¿no? El que haya identificado. Y ya está. Ya no necesito colocarle la columna. Por eso les mencionaba, esta es la información mínima que debe ir en el IPER, pero uno puede ir incluyendo esta categorización, que son físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, para poder definir, ¿no? Los temas disergonómicos debemos leer, familiarizarnos con la norma de ergonomía. Tema psicosocial también, la norma de economía entrega información. Ahora en las redes sociales, en LinkedIn, entregan, la gente siempre está compartiendo fichas técnicas, manuales, todo. Hagan sus carpetas, almacenen su información para que les sirva de consulta. Algunas de esas referencias puede aplicar al trabajo que están haciendo. Además de mantener ya un estándar, un modelo, ¿no? Más o menos como el que les estaba mostrando. También hay eh, peligros físicos, químicos, locativos, mecánicos o eléctricos. Entonces, toda esta es la información que va en la matriz de hiperset. ¿Ok? Ahora sí, podemos conversar, podemos comentar, compartir la información que ustedes consideren. Ok, antes que por ahí se estén
Les comento, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp para los que recién se han conectado, están interactuando con nosotros. En este grupo de WhatsApp tenemos profesionales de seguridad patrimonial, seguridad ocupacional, tenemos profesionales con mucha experiencia y con poca experiencia también. Algunos hacen consultas, resuelven, aportan. Tenemos algo de 330 participantes de diferentes lugares del Perú y de América también, diferentes países. Los que desean me escriben al WhatsApp, me brindan sus datos y yo los agrego. Solo hablamos de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, compartimos los enlaces de algunos cursos que brindamos de manera gratuita y ahí vamos interactuando. No hablamos de otra cosa, no hablamos política, fútbol, no compartimos memes tampoco, ¿no? Sino temas en seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. Los que deseen me escriben y ahí los voy agregando, me brindan sus datos para poder grabar sus nombres y los consigo. También, a ver, quería compartirles nosotros y yo tengo una, ¿dónde está? A ver, un ratito. Sí, acá está. Tengo una página de YouTube donde, a ver, ahorita lo comparto, espérenme. Una página de YouTube, tengo un canal de YouTube donde compartimos y pueden suscribirse también. Ahí les voy a enviar al chat este, para que puedan suscribirse y cuando compartimos algún video, alguna, algún curso, les llegue la notificación. En este canal tenemos varios videos relacionados con seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Mi recomendación es que vayan al playlist. En el playlist, perdón, en el playlist o la lista de reproducción van a encontrar diferentes temas ya con videos agregados, segmentados. Como por ejemplo, hemos estado compartiendo en estos días, a ver, déjeme ubicar. Hiper C. Acá. Por ejemplo, en este playlist tenemos la matriz de Hiper C de diversos sectores económicos. Entonces le damos clic al Hiper C y ahí vamos a encontrar varios Hiper C, ya de cada uno que le sea más de utilidad, ¿no? Por ejemplo, un centro odontológico, para oficinas administrativas, talleres de mecánica, veterinarias, grifos, el que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Entonces, esa es una de las redes sociales que tenemos y el video de hoy día también lo vamos a compartir en YouTube. Ya yo les estaré enviando el enlace, como les envío el enlace para que puedan ingresar a la sesión de hoy día. En algunos videos que nosotros tenemos, como por ejemplo acá, si están viendo, en la cajita de descripción, este es el video, esta es la cajita de descripción, existen unos enlaces, por ejemplo, para descargar la matriz. Entonces le doy clic y el enlace me va a llevar a el Facebook, que es un grupo de Facebook. Y ahí voy a encontrar la matriz y voy a poder descargarlo. Puedo compartir información, puedo etiquetar a mis amigos que necesitan la documentación y ahí lo descargan, le dan clic, ya y que cada uno sabe cómo descargar el documento, ¿no? Entonces, pero aquí sí tienen que, les va a pedir que, que sean parte del grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque cuando en el Facebook sí se puede compartir archivos en el grupo de Facebook, a diferencia de una página de Facebook que solo se puede compartir fotos o texto.
en un grupo de Facebook sí se pueden compartir archivos. Entonces se van al grupo, descargan la información que necesiten, se van a la ficha de archivos y ahí van a encontrar todas normas legales, guías, documentos que nosotros vamos compartiendo conforme vamos actualizando nuestra página. Ahí somos casi 9.300 personas que se van uniendo y también aprovechan en compartir información respecto a la seguridad. Es un grupo, es una red social en el cual también utilizamos y que nos permite compartir información que sea de utilidad para cada uno de los profesionales. Finalmente, em, los invito a abrir sus cámaras para tomarnos un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado esta charla con la participación de cada uno de ustedes, participación, la asistencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias los que están abriendo sus cámaras. Espero que la información sea de utilidad, les sirva. Compartan con algunos que de repente por ahí necesitan la información. Gracias, José. Alexis, gracias Edgar. Todos todavía, de repente alguno más quiere abrir su cámara. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y ya saben, cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas Gracias, gracias a profesor. todos. Gracias, Buenas tardes. profesor. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, ingeniero. gracias Hasta José. luego. Buenas, gracias Oscar, Mario, buenas tardes. James, Brigitte, Edgar, Julián, buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes a todos.